Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, y vamos a estar leyendo del versículo 27 al versículo 31. Y el título de la predicación de esta mañana es Fuerzas nuevas para almas agotadas. Ese es el título de nuestra predicación. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31 dice: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos comenzando un año nuevo, pero no todos llegamos con fuerzas renovadas. Algunos estamos entrando en este año, en este tiempo, con el corazón cansado, con oraciones que parece como si Dios no las escuchara y con la sensación de que Dios guarda silencio. Porque hay momentos, hermanos, en nuestras vidas en que las palabras brotan de nuestro corazón, pero de una manera callada, de una manera en que nosotros no quisiéramos o no nos atrevemos a expresarlas con voz alta en la iglesia. Sin embargo, cuando estamos solos, estas palabras que salen de lo más profundo de nuestro corazón parecen exclamar expresiones como: Dios no nos ve, Dios se ha olvidado de mí, Dios no escucha mis oraciones, yo camino fielmente, pero nada cambia en mi vida. Y todo esto es parte de un proceso natural de nuestro espíritu que surge cuando desconocemos quién realmente es nuestro Dios. Y es de ahí la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de estar constantemente vigilando nuestra vida espiritual, de estar constantemente conociendo quién es nuestro Dios. Y eso mismo le estaba sucediendo a Israel, específicamente al reino de Judá. Aunque aquí Isaías le habla como Israel, recuerden que Israel se había sido dividido en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá. Y aquí Isaías le habla al reino de Judá, pero le habla a Israel para que recuerde la promesa que se había hecho a Jacob, a Israel, para que el propio Judá recordara esto. Y en este momento que escribe Isaías, el pueblo de Dios se encuentra derrotado, se encuentra humillado, se encuentra lejos de casa. Babilonia se los había llevado a todos, a todo el pueblo de Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, el templo había sido profanado y las promesas que habían recibido de Dios parecía que habían quedado sepultadas bajo todos los escombros, bajo las ruinas de aquel templo. Porque Babilonia no únicamente los conquistó espiritualmente. Más bien dicho, Babilonia no únicamente los conquistó militarmente, sino que también los intentó robarles la esperanza que algún día habían tenido el pueblo de Israel en las promesas de Dios, estaban siendo borradas debido a la crueldad con que Babilonia los había invadido. Y es en medio de ese escenario cuando surge en ellos una pregunta peligrosa y dicen: ¿acaso Dios se olvidó de nosotros? Y hermano, no se trata del lenguaje de alguien incrédulo, sino de un creyente cansado.
No es la voz de alguien que abandonó la fe, sino de alguien que sigue creyendo, pero ya no entiende lo que Dios está haciendo debido a su cansancio. Isaías escribe estas palabras precisamente para este momento. Isaías no está escribiendo negando el dolor, no dice que no hay ningún dolor en ellos. Tampoco Isaías les está escribiendo para que minimicen ellos el sufrimiento, porque el sufrimiento que estaban pasando era un sufrimiento muy grande. Isaías no quiere minimizar ese dolor. Lo que está haciendo Isaías es escribiendo para corregir la manera en que el pueblo está interpretando su dolor. Hay un dolor grande en el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos lo están interpretando de una manera diferente a como Dios quiere hacer ver que lo interpreten. Y esto es porque cuando el sufrimiento del creyente se prolonga, cuando el sufrimiento del creyente se alarga, viene entonces en el creyente una tentación. Y esa tentación no es precisamente de abandonar todo y dedicarse al pecado. No, la tentación que el creyente sufre cuando tiene el cansancio del alma, es que comienza a pensar mal de Dios, o comienza a ver a Dios de una manera en que Dios no es. Y eso es peligroso, hermanos. Es peligroso cuando nosotros estamos cansados por alguna situación en nuestra vida espiritual. Y es por eso es que Isaías no comenzó diciendo todo va a estar bien pronto. Él no comienza a escribir ni diciéndoles esto, ni tampoco les promete un cambio en sus circunstancias. En lugar de eso, Isaías hace algo más profundo. Lo que hace es hacer que el pueblo eleve su mirada hacia el carácter de Dios, hacia quién es Dios, cómo es Dios. Porque eso es lo que va a hacer, es que el pueblo conozca a su Dios y entonces vea el problema de diferente manera. Isaías les recuerda que Dios no ha perdido el poder, ni tampoco que haya abandonado el pacto que hizo con ellos, sino que el verdadero problema que tiene el pueblo de Dios, y esto nos incluye a nosotros como creyentes, el verdadero problema que tenemos cuando pasamos por una situación así es que perdemos de vista quién es nuestro Dios, cuál es el carácter de Dios, cuáles son aquellos atributos de Dios que nos sirven a nosotros para confiar en ese Dios. Y es por eso aquí que Isaías, antes de hablarles de fuerzas renovadas, Isaías les va a hablar de un Dios eterno. Antes de decirles que Dios les renueva las fuerzas, les va a decir primero quién es ese Dios que les va a renovar las fuerzas. Antes de hablarles de alas de águila, les habla de que el Creador no se fatiga. Antes de prometerles de que va a haber una renovación, los confronta con una visión de Dios. Los confronta con un conocimiento de Dios, el cual ellos tienen nublado debido al cansancio. Y entonces Isaías concluye con una hermosa descripción diciendo que Dios no reprende al cansado por estar cansado, que Dios no desprecia al débil por sentirse débil. Al contrario, Dios declara que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que ya no tiene ninguna. Sin embargo, estas promesas que Dios hace, no las hace para los autosuficientes, no las hace para los poderosos. Estas promesas no las hace para aquellos que creen tener el poder de salir adelante por ellos mismos. Porque este pasaje no fue escrito para héroes espirituales, sino para personas agotadas que siguen esperando. Personas que ya no tienen fuerzas ni para correr, ni siquiera para caminar. Hablando espiritualmente de esto, hermanos. Y esta promesa alcanza su máxima expresión en Cristo, porque siglos después el Hijo Eterno de Dios entraría en nuestra historia y nos diría: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Isaías no nos está invitando
a mirar dentro de nosotros para sacar fuerzas escondidas nosotros mismos, sino que Isaías lo que está haciendo es invitarnos a mirar fuera de nosotros, no dentro de nosotros, invitarnos a mirar fuera hacia aquel Dios que nunca se cansa y hacia su Hijo Jesucristo que sostiene a aquel que no tiene fuerzas para sostenerse. Así que el día de hoy, hermanos, no venimos a escuchar un mensaje de cómo podemos nosotros aprender a resistir más, ni tampoco venimos a escuchar cómo podemos nosotros fortalecer nuestra autoestima. No es una predicación psicológica ni de autoestima. Nosotros venimos a escuchar un mensaje que nos va a enseñar a reafirmar nuestra confianza en el carácter inmutable de Dios. Porque nuestra esperanza, la esperanza de todo el pueblo de Dios, no está primero en que cambien nuestras circunstancias. Nuestra esperanza está en confiar en aquel Dios que sigue siendo el mismo que fue ayer, hoy y que será para siempre, aun cuando todo lo demás parezca desmoronarse. Vamos entonces, hermanos, a orar para comenzar, después de esta introducción, nuestra predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos dejas. Señor, queremos pedirte que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. Tú sabes, Señor, que a veces nos desmoralizamos, a veces nos cansamos, Señor, y preguntamos si estás cerca de nosotros o si nos has abandonado. Pero esto es debido a que no te conocemos, Señor, a que hemos olvidado tu carácter, aquellos atributos en los cuales tú no cambias. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti y no en nosotros mismos. Y que al salir, Señor, de este lugar, podamos salir confiados en que todo lo que tú haces es para bien de aquellos que te aman. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Isaías inicia este pasaje dando una reprimenda a su pueblo por falta de fe. Dice Isaías 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Déjenme leérselos en una traducción más dinámica que nos va a servir un poquito para entender más este versículo, que sé que tiene palabras que a lo mejor no comprendemos. Dice la versión Dios habla hoy, dice así, el versículo 27. Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices, el Señor no se da cuenta de mi situación? ¿Dios no se interesa por mí? Este lamento de Israel no se trata de una incredulidad abierta, ni tampoco de una apostasía. Se trata de una fe cansada, de una fe herida. Es lo que muchas veces le pasa a un verdadero creyente. No es porque uno reniegue de la fe, ni tampoco porque uno quiera apostatar la fe. Simplemente se trata de una fe que está cansada o que está herida por alguna circunstancia. De ahí la importancia, hermanos, que esto lo podamos recibir como un mensaje del inicio de este año para que nosotros podamos estar fortalecidos en nuestra fe, porque sé, hermanos, yo lo sé perfectamente que todos sufrimos en algún momento algún cansancio espiritual. Y por eso la importancia que debemos de tenerla siempre y sobre todo en este inicio de año, cuando nos hacemos propósitos, y que el propósito de este año sea el que conozcamos nosotros más a nuestro Señor. Así que este lamento de Israel no se trata, como les digo, de una incredulidad, sino que se trata de una fe cansada, de una fe herida. Y esto lo podemos ver porque Israel le sigue llamando mi Dios. Sin embargo, está dudando de su cuidado, y esto es lo que está haciendo cuando revela que se puede creer y que al mismo tiempo pueden estar confundidos. Esto es lo que puede revelarnos este inicio de este pasaje. Nos revela que nosotros podemos creer, pero que podemos estar confundidos. También nosotros podemos orar
pero sentir que no somos escuchados. Y de la misma manera también podemos como creyentes tener fe, pero a la vez podemos sentirnos olvidados. Y es aquí el peligro que nosotros corremos, hermanos, porque si nosotros no conocemos quién es nuestro Dios, comenzaremos a sacar conclusiones equivocadas acerca de la persona de Dios. Porque vamos a comenzar a decir, Dios no nos ve, Dios nos escucha, Dios ya no me defiende. Y ese sufrimiento prolongado puede nublar nuestra visión de Dios si no lo interpretamos a la luz de su carácter y a la luz de quién es Él. Debemos tener mucho cuidado de no tener ideas preconcebidas cuando estamos cansados espiritualmente, porque vamos a tender a ver borrosos el carácter de Dios, de quién es nuestro verdadero Dios. Déjenme ponerles una ilustración que nos pueda hacer entender esto mejor. Imagine que un hombre viaja de noche por una carretera desconocida y antes de salir, alguien en quien él confía mucho le da un mapa correcto y le explicó el camino. Este hombre confía en su amigo, confía en que el mapa es correcto, pero sin embargo cuando va avanzando por la carretera se encuentra con una neblina muy espesa, una neblina que hace que el camino se borre, lo oculta a sus ojos el camino. Sin embargo, el viajero tiene el mapa que él sabe que es correcto y lo trae en sus manos, pero comienza a dudar de que si el camino por el que va es el correcto y comienza a decir, a lo mejor me perdí y a lo mejor nadie va a saber por dónde ando. Pero el problema, hermanos, no es que el mapa es falso, no que su amigo también se lo haya dado con mentiras, ni que el camino haya desaparecido. El problema es que la visibilidad se redujo. Él ya no ve las cosas igual, ya no las ve igual, ya no sabe por dónde va. Pero aún con fe en el mapa, su conocimiento o la certeza de que va por el camino correcto se ve afectada. Aun cuando él sabe que va por el rumbo correcto y el mapa es el correcto, la percepción que tiene del camino se ve afectada por la neblina. Y así estaba Israel. No habían dejado de creer en Jehová, no habían apostatado, pero ellos decían, mi camino está escondido de Jehová. Tenían esa duda, sabían ellos en quién confiaban, sin embargo, su cansancio y su desesperación los estaba llevando a creer que estaban por el camino equivocado. Ellos tenían la fe correcta, pero tenían debilitado el conocimiento de Dios debido al cansancio de su alma. Todo lo que les estaba sucediendo sin ver una respuesta de Dios los estaba llevando a un cansancio de su alma. El haber sido exiliados, el dolor de la espera, la disciplina divina que Dios les estaba imponiendo debido a su rebeldía, todo eso eran para ellos como una neblina espiritual. Sin embargo, Dios no estaba ausente, Dios no había dejado de gobernar su vida, pero ellos habían interpretado ese silencio como un abandono de parte de Dios. Y es entonces que Isaías les muestra 3 atributos inmutables del carácter de Dios para que ellos vean en quién deben de confiar. ¿Cuál es el Dios que ellos tienen y qué es la esperanza que ellos deben de tener en ese Dios? Dice el versículo 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance? Estos 3 atributos mencionados por Isaías aquí en este versículo son la eternidad de Dios, son a Dios como creador y son la sabiduría de Dios. Dice el primero de ellos es su eternidad.
La palabra hebrea traducida por eternidad, la palabra olam, se refiere a una existencia sin origen ni término. Esa es lo que se refiere con eternidad. Salmo 92 dice, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Ese Dios que hoy nos sostiene no es un Dios pasajero ni limitado por el tiempo. El Dios que nos sostiene y el Dios que sostenía a Israel es un Dios eterno. Y quiero que pongan mucha atención, hermanos, en estos atributos de Dios, porque nos va a dar mucha seguridad en el Dios en el que nosotros creemos. Él es un Dios eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Sus brazos no se cansan, no se desgastan, ni su fidelidad se desgasta como la nuestra, con nuestras debilidades. Nosotros a veces vivimos como si nuestro mañana fuera incierto, porque olvidamos que el mismo Dios que nos sostuvo ayer está presente ahorita en la vida de cada uno de nosotros, hermanos. Pero también estará presente en nuestro futuro, no únicamente estuvo presente ayer. Nosotros agradecemos, en la mañana en nuestras oraciones estuvimos agradeciendo a Dios por el año que nos dio, el año pasado que nos dio llenos de bendiciones. Pero ese mismo Dios que nos dio las bendiciones el año pasado nos va a bendecir y nos estará bendiciendo en el futuro, porque es un Dios fiel, es un Dios eterno, no tiene tiempo. Él nos va a sostener. Porque cuando todo cambia, Dios permanece. Cuando nuestras fuerzas disminuyen, las fuerzas de Dios siguen intactas. El Dios eterno no nos sostiene únicamente por un momento, sino para siempre. Porque el amor de Dios no depende del tiempo ni de las circunstancias. Nuestra seguridad no está en lo frágil de nuestra fe, sino en la firmeza de aquel que es de eternidad en eternidad. Descansar en el Dios eterno es confiar que así como hoy no hemos caído porque Él nos sostiene, tampoco caeremos mañana, ni siquiera en nuestra vejez, y ni aún en la muerte, hermanos. No caeremos porque Él nos sostiene aún en la muerte, porque el que nos guarda es eterno y su eternidad no tiene fecha de caducidad. Ese es el Dios en quien confiamos. El segundo atributo que le refiere Isaías es que Él es el Dios creador. Reconocer a Dios como creador es recordar que nuestra vida no es un accidente ni es un error. Tu vida, hermanos, no fue algo al azar, no fue por evolución espontánea, fue algo que Dios ya tenía previsto desde antes de la fundación del mundo. Tú fuiste creado en la mente de Dios aún desde antes de que el mundo existiera. Nosotros fuimos pensados, formados y sostenidos por aquel que ha existido siempre. El Dios que creó los cielos y la tierra no solo dio origen al universo, sino que también ha venido sosteniendo nuestra historia personal minuto a minuto, segundo a segundo. Nada está oculto a los ojos de Dios. Ninguna parte de tu vida, hermano, está oculta a los ojos de Dios. Él ha venido cuidándote minuto a minuto de tu vida, aun cuando tú no lo percibas, aun cuando parezca que no es así, aun cuando pases por circunstancias diferentes, porque Él te creó, Él te conoce, Él sabe quién eres. Cuando tu vida se siente desordenada, nosotros debemos de volver a nuestro Creador, porque Él no abandona la obra de sus manos. Nunca nos abandona el Señor, porque somos obra suya, creación suya. Lo que Dios comenzó, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él nos va perfeccionando cada día, cada vez más. Nos va llevando a una santificación progresiva, que vamos avanzando en el conocimiento de Él, y esto nos va fortaleciendo cada vez más. El Señor, como creador, el creador de todas las cosas, Él puso límites en los mares, nombra a las estrellas porque las conoce, y también de esa manera conoce nuestras luchas y conoce nuestros temores. Nada de lo que nosotros hacemos es ajeno para Él.
Porque antes de que el mundo fuera, ya había un propósito de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros es un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Así que descansar en Dios como creador es confiar en aquel que nos hizo y que sabe cómo restaurarnos cuando estamos nosotros quebrantados. Porque si Dios crea de la nada, también puede traer esperanza a nosotros cuando nosotros nos veamos en ruinas. Porque nuestra vida está segura en las manos de aquel que nos creó. Y debemos de tener esa confianza de que esas manos que nos creó nunca fallan. El tercer atributo que Isaías les hace ver al pueblo de Israel para motivarlos a confiar en Él es su sabiduría. Porque la sabiduría de Dios no se mide por nuestra comprensión. Nosotros no podemos entender la sabiduría de Dios. Nosotros somos insignificantes hacia la grandeza de la sabiduría de Dios. No podemos comprender si no es porque Dios nos revela lo que Él es por medio de la Escritura. Nosotros no pudiéramos comprender nada de Dios porque su sabiduría es infinita. Muchas veces nosotros no entendemos sus caminos, pero no significa que sus caminos estén equivocados. A veces nosotros estamos caminando por momentos y por lugares donde creemos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios está equivocado en la manera en que nos está guiando, pero no es así, hermanos. Lo que pasa es que nosotros no entendemos muchas veces los caminos de Dios. Lo que para nosotros es confusión, para Dios es un propósito. Cuando nosotros estamos confundidos en lo que nos está sucediendo en nuestra vida, no es que hay una confusión de parte de Dios, es que hay un propósito de parte de Dios para ti y para tu vida. Él quiere perfeccionarte cuando estamos nosotros caminando por rumbos equivocados. Él quiere perfeccionarte, quiere corregirte. Porque Dios como un padre corrige a su hijo a quien ama, así Dios nos corrige a nosotros porque nos ama. Cuando veamos las aflicciones en nuestra vida, no los veamos como un castigo, veámoslos como una manera de que Dios nos está corrigiendo, de que hay un propósito. Cuando parece que Dios se tarda en responder, no es porque hay una demora de parte de Dios, porque para Dios el cumplimiento es exacto. Podemos estarle pidiendo a nosotros a Dios algo que deseamos y que parece que tarda en que llega, pero no tarda. Dios tiene el momento exacto en el que debe de cumplir o va a cumplir aquello que sabe que es para nuestro bien. Cuando nosotros no podemos entender la sabiduría de Dios, no es que nos esté invitando a desconfiar en Él, sino que nos está invitando a ser humildes, a reconocer nuestra dependencia hacia Él. No todo lo que Dios hace en nuestra vida se nos va a explicar. Dios no nos va a explicar lo que hace en nuestra vida. Sin embargo, todo lo que hace es gobernado por Él y por su santidad y por su amor hacia nosotros y su sabiduría. Todo es en beneficio de aquellos que lo aman, dice la Escritura. Porque el Dios que conoce el fin desde el principio nunca actúa a ciegas. Aunque nosotros caminemos por fe y no por vista. Él sabe, nosotros caminamos por fe y no por vista, pero Él sí ve las cosas. Él sabe qué va a suceder en nuestra vida. Así que descansar en la sabiduría de Dios es aprender a confiar aun cuando no entendemos las situaciones. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero nunca están desconectados de su amor. Esa es la perfección de Dios. Nosotros no podemos escudriñar los pensamientos de Dios, pero sí podemos aprender a confiar en que todo lo que hace es sabio, es bueno y es con amor. Cristo hizo eso por nosotros. Nosotros no pudiéramos entender la obra de salvación de Cristo si no es porque nos es revelado por medio de la Escritura,
pero lo que sí entendemos es que la obra de Cristo, aunque no la comprendiéramos, fue para nuestro bien, para la salvación de nosotros. Porque nosotros podemos descansar en su sabiduría y en su corazón amoroso. Y en esta parte, hermanos, Israel no ha dejado de creer, pero se siente olvidado. Él sigue llamándolo Jehová y lo sigue llamando mi Dios, lo cual revela que el pueblo de Israel tiene una fe real aunque se encuentre herida. El problema no es la ausencia de Dios en este caso. El problema entonces que ve Isaías, inspirado por la palabra revelada del Espíritu Santo, es que la percepción que tiene Israel de su Dios es una percepción distorsionada, que ha nacido del cansancio y del sufrimiento espiritual. Ellos reconocen que es posible confiar en Dios y al mismo tiempo sentirse invisibles ante Él. Y así es lo que nosotros deberíamos también de ver, hermanos. No se desanime, no piense que usted está actuando como un incrédulo cuando hace esas preguntas. Usted puede seguir confiando en Dios, pero se puede sentir a veces invisible ante Él. Isaías no niega aquí el dolor, pero sí corrige la conclusión errónea que están tomando los israelitas respecto a Dios. Y es por eso que antes de prometerles renovación, Isaías les recuerda el carácter de Dios con estos atributos que nosotros acabamos de ver. Porque Dios no está agotado ni está confundido, Él es eterno, Él es creador, Él es soberano. Su silencio no es pasividad y tampoco su demora es incapacidad. Su sabiduría es inescrutable y Dios obra con propósito aun cuando el pueblo no lo comprende. Y así que entonces, hermanos, en este momento Isaías les enseña que la gracia de Dios es la que fortalece al débil. Él va a concluir mostrándole al pueblo de Israel lo que para nosotros debería también de ser un aliciente en nuestra vida. Saber que cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que esos atributos sirven para el propósito nuestro. Dice el versículo 29 al 31, dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios no exige al creyente una fuerza previa. El Señor concede la fuerza a su pueblo. El verbo aquí multiplica, muestra una abundancia. Cuando dice Él multiplica las fuerzas, está demostrando una abundancia, una generosidad divina. El Señor está inclinándose a quienes reconocen que ya no pueden más. Nuestra debilidad no debería de ser un motivo de vergüenza ante Dios. Por el contrario, nuestra debilidad es el punto de encuentro con su gracia, porque Dios no fortalece a la autosuficiencia. Dios no da fuerzas a aquel que se cree autosuficiente. Dios fortalece a aquel que busca la dependencia de Dios, aquel que se acerca a Él pidiéndole fortaleza. Siempre va a haber en el ser humano un colapso inevitable en sus fuerzas. Por eso dice aquí: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Así que Isaías lo que está haciendo aquí es quitando toda la confianza en la energía humana. Es un error confiar en nuestra propia energía. Aun cuando los jóvenes, aquí hace ver Isaías, aun cuando los jóvenes están llenos de vigor, su fuerza tiene un límite. Porque el cansancio no distingue edad, el cansancio no distingue talento, ni tampoco distingue experiencia. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, tarde o temprano caeremos. Pero cuando confiamos en Dios, nosotros somos sostenidos aún en la debilidad.
Isaías concluye diciendo: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperar en Dios no es pasividad, hermanos. Esperar en Dios es una dependencia perseverante de Dios, hacia Dios. El resultado no es solo recuperación, sino renovación. Cuando esperamos en Dios, no solo Dios nos recupera de aquel cansancio que pasamos, sino que nos está renovando. Dice aquí que nosotros vamos a ser renovados como alas de águila. Vamos a ser renovados cuando nosotros llegamos a depender exclusivamente de Dios, cuando le conocemos ese carácter de Dios. Y aquí el profeta usa imágenes progresivas. Dice: levantarán alas como las águilas. Y esto lo que hace, lo que nos indica es que Dios eleva la perspectiva del cansado. No únicamente nos levanta para caminar. Dice: elevarán las alas como las águilas, con una fortaleza rejuvenecedora. Y luego dice: correrán y no se cansarán, porque Dios nos da una fortaleza que nunca se cansa. Nos da una fortaleza en la cual nosotros seguimos avanzando constantemente. Es como si nosotros tuviéramos un combustible eterno. Dios es nuestro combustible. Dios nos da para que nosotros no nos cansemos, nos da fortaleza para avanzar. Caminarán y no se fatigarán. Y esto es porque Dios con su fidelidad sostiene nuestra vida. Dios no siempre nos saca del camino difícil. A veces Dios nos permite que nosotros vayamos por un camino difícil, pero Dios siempre nos va a sostener en ese camino. Así que, hermanos, y con esto concluyo, después de escuchar estas palabras, debemos nosotros aprender aquí a que Dios no nos promete que en algún momento no vamos a sentirnos cansados y agobiados. La Biblia nos habla claramente y nos habla acerca del pueblo de Dios se cansa. Incluso los más fieles, incluso aquellos que han caminado muchos años con el Señor, tienden a cansarse. Pero lo que este texto nos asegura con absoluta claridad es esto: que nuestro cansancio nunca va a ser mayor que la fidelidad de Dios. Quizá algunos de ustedes, hermanos, llegaron a pensar lo mismo que Israel, a decir: mi camino está escondido de Dios. Dios se ha olvidado de mí. Tal vez, hermano, tú has orado y no has visto respuesta. Has estado caminando en obediencia y no has visto fruto. Has perseverado y aún así te sientes vacío. Pero este pasaje no te está acusando por sentirte así. Este pasaje te invita a volver a mirar quién es tu Dios. Porque cuando nosotros ya no tenemos fuerzas para correr, Dios no nos desecha. Cuando nosotros ya no tenemos fuerzas para volar, Dios no nos abandona. Y cuando tenemos apenas fuerzas para caminar un día más, Dios camina con nosotros. Dios está ahí, Dios está sosteniéndonos, Dios nos lleva en sus brazos caminando con nosotros. Nuestra esperanza no debe de ser y no es sentirnos fuertes por nosotros mismos. Nuestra esperanza es saber que Dios nunca se ha debilitado. Saber que el Dios que sostiene el mundo en sus manos, que sostiene las estrellas, que las llama por su nombre, es aquel que sostiene tu fe. Es aquel que aunque seas débil, aunque sientas temor, Dios está ahí. Y es cuando nosotros volteamos y miramos a Cristo. Porque Cristo es la prueba definitiva de que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Hubo una promesa miles de años antes de que el Señor Jesucristo llegara, y esa promesa Dios nunca la olvidó. La promesa no llegó tarde. La promesa llegó en el momento exacto en que Dios lo tenía determinado.
El Señor Jesucristo también padeció cansancio. En la cruz el Señor Jesucristo padeció abandono, padeció derrota. Él mismo dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo experimentó agotamiento, sufrimiento, pero todo lo experimentó en silencio, no porque el Padre lo hubiera olvidado, sino porque estaba salvando a cada uno de nosotros, estaba salvando al cansado, a los débiles, a los que ya no podían más. Así que cuando tú, hermano, te sientas que no tienes fuerzas para seguir esperando, recuerda que Cristo esperó por ti hasta el final. Cuando tu fe se siente pequeña, recuerda que Él, Cristo, es el autor y consumador de la fe. Ven a Cristo, fortalécete en Cristo. Cuando tu caminar se vuelve lento, recuerda que no caminas solo. Tal vez hoy Dios no te va a dar alas para volar por encima de las pruebas, pero sí te va a dar gracia para caminar firmemente hoy en esas pruebas. Y esa es una obra gloriosa del Espíritu de Dios. La perseverancia silenciosa del creyente es una de las evidencias más profundas de la gracia de Dios. Y es por eso, hermanos, que no debemos de mirar nosotros el amor de Dios por la intensidad de nuestras fuerzas, sino por la constancia de su fidelidad. No midamos nosotros su cercanía por lo que sentimos. A veces no lo vamos a sentir, pero no por eso debemos de nosotros mirar eso, por lo que si nosotros no sentimos a Dios, decir, es que yo no siento que esté Dios conmigo. No lo midas por eso, hermano. Mídelo por lo que Él ha prometido, porque su promesa es fiel. Dios no miente, Dios no se cansa y Dios no abandona a los que esperan en Él. Así que, hermanos, que en esta mañana salgamos de aquí no confiando más en nosotros mismos, sino descansando más profundamente en Cristo. Esperar en Jehová no es quedarnos inmóviles. Esperar en Jehová es seguir caminando constantemente por la gracia, aun cuando el camino es largo, y es largo, y cuando el corazón está cansado, porque el corazón también se cansa. Y que en este año que inicia, hermanos, confiemos más en esa verdad gloriosa, que el Dios que no se cansa nunca va a soltar de la mano a su pueblo.